Esta es una producción de Grupo Fórmula. Luzma, cuéntanos de qué está pasando con los maestros en Zacatecas. Lo ves en las noticias, 18,000 maestros molestos y en la calle. Pues mira, la verdad es que hoy Zacatecas, desde la semana pasada, pero ya en un tema muy intenso, el día de ayer y hoy se confirma más, pues tenemos una crisis educativa importante, ya que maestros del sindicato, tanto local como federal, han salido a las calles a manifestarse con una serie de solicitudes respecto a unas becas para sus hijos que no fueron otorgadas el año pasado y que ellos quieren que se les pague lo que se les debe del año pasado y se les pague y se les garantice este año, por un lado. Y por el otro lado también la máxima casa de estudios de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas. La UAS, el día de ayer hicieron una votación para ver si se iban o no a huelga y decidieron irse a huelga en un tema que parece ser político más allá de las demandas, porque sí ellos solicitaban un aumento salarial de, creo que el 15% con prestaciones pero muy reñida la votación, ¿no? Muy reñida, menos de 200 votos de diferencia. Menos de 200 votos de diferencia. Pero todo esto provoca que nada más de los maestros federales que salieron a manifestarse desde el jueves pasado, sean 220,000 alumnos afectados, porque no les pagaron unas becas que ya incluso el gobierno del estado ha señalado que es cerca de $1,000,000 el problema, que al momento que lo pones en la báscula de que es más importante conseguir $1,000,000 para que los maestros regresen a dar clases o que 220,000 alumnos de primarias y secundarias no tengan clases, pues es donde le piensas, por un lado. Y por otro lado, que la universidad, a pesar de que hubo ofrecimientos importantes de un aumento salarial conforme a la inflación, por un lado, y por otro lado, con aumentos a las prestaciones, que sí, a lo mejor no era lo más generoso del mundo, pero había un aumento considerable en función de la inflación, que es, podríamos decir, un planteamiento racional, es lo que hoy provoca que cerca de entre 400 y 500,000 alumnos de Zacatecas, de todos los niveles educativos, no tengan clases. Y eso creo que es un tema muy importante, porque más allá de lo que a los ciudadanos nos cuesta esos días que sí se les van a terminar pagando a los maestros, si tomamos en cuenta que ayer había 20,000 maestros en las principales calles del hermoso centro histórico de Zacatecas, que tanto te gusta, por un salario mínimo, que no ganan el mínimo, pues estamos hablando de más de 5 millones de una afectación, sumado a que hoy ya la Universidad Autónoma de Zacatecas se cayó en una huelga que difícilmente se levantará, porque también ya de haberles ofrecido 5%, ellos quieren el 15% de aumento salarial, y que además, al ser una sociedad hasta cierto punto muy politizada, pues es un tema ya de fuerzas políticas, de impactos y de no ceder ante los grupos minoritarios o los líderes sindicales. Y ya es un tema de egos que en Zacatecas, pues, la verdad, últimamente nos ha traído serios problemas. Bueno, especialmente si consideras que también es un estado relativamente pequeño, 1,600,000 habitantes o consonas, o sea, sí. Los además, efectos ahí están. No, Luis, ¿coincides has visto estas manifestaciones de tu lado? ¿Cómo lo están percibiendo en Veracruz? Lo hemos visto como parte de estas noticias que tienen trascendencia nacional, que son locales, pero que tienen trascendencia nacional. Llama la atención, es raro porque Zacatecas no es un estado que se caracterice por conflictos con los grupos magisteriales, ¿no? Creo que históricamente ese tipo de conflictos ha estado reservado a zonas del sur del país, ya sea Guerrero, Oaxaca, Veracruz incluso, ¿no? Entonces llama ahorita la atención por eso, ¿no? Porque parece que es un poco atípico para el estado. Pero ya escuchando a Luz María, ¿cuáles son las demandas, los reclamos? Digo, lo de la huelga creo que se cuece aparte, porque sí me parece que el 15% para las finanzas de una universidad puede resultar algo inviable, pero la otra parte, lo de las becas, no me parece un planteamiento, una exigencia que sea económicamente inviable para el gobierno del estado o para el gobierno federal, y creo que el costo-beneficio de mantener este conflicto, pues sí es injustificado, ¿no? Y más porque se está afectando a quienes más lo necesitan, que son los menores, no los estudiantes. Sí, claro, comparado, Marco, con una economía de 230,000 millones de pesos, que es el PIB de Zacatecas, o el dato que yo recuerdo, y el estás hablando de relativamente poco dinero. Es que no es nada, $1,000,000, mira, aunque fueran 3, porque ya si le sumas accesorios, si le sumas en otras condiciones, se
se estimaba que las becas a Zacatecas le cuestan 3.5 millones de pesos al año. El presupuesto de Zacatecas es de 36 mil millones, o sea, 0.02%. La verdad es que no es nada cuando hay voluntad, que pues en este momento podríamos decir que no se ve. Y por otro lado, un poco haciendo referencia a lo que nos dice Luis, Zacatecas exactamente no estaba dentro del radar nacional de problemas con el magisterio, porque teníamos más de 20 años que no salía un número de esa magnitud o estas secciones del CENTE, que es la 34 y la 58, a manifestarse. Pero hace algunos meses hubo cambio de dirigencia y pues bueno, aquí se trata de mostrar músculo político y ellos ya salieron a las calles y en realidad se colapsó el hermoso centro histórico. Marco. Yo creo que es una situación que vamos a empezar a ver en muchos estados y tal vez a nivel nacional. Tenemos un problema muy grave en términos de presupuestos públicos. Están deficitarios. Es difícil mantener el gasto que se tiene principalmente en sectores como educación y salud. Y ya empezamos a ver expresiones, ¿no?, en diferentes estados, pero también a nivel nacional, principalmente en lo que ha sido más visible es el sector de salud por la falta de medicamentos, el que no se paguen sueldos y no se tengan equipamientos en los hospitales. Pero aquí tenemos un elemento adicional, como bien dice Luz María, el tema político, ¿no? Se van sumando estos elementos y creo que se hace un caldo de cultivo que le hace mucho daño, principalmente a los más débiles, en este caso los niños. Bueno, y yo creo que Marco tiene razón. Cuando vemos las proyecciones del Banco Mundial, ubican a México en crecimiento abajo del 1.5%. Y estas estimaciones se hicieron a finales del año pasado, antes de que se destapara la lucha comercial de Estados Unidos con Europa, con México, con Canadá, con China, etc. No podemos asumir que tenemos comprado el año. Todo pinta que será un año complicado para México. Claro. Me parece a mí que las acciones que está tomando el gobierno federal son justamente por eso, el no ceder este tipo de presiones, probablemente el promover la construcción de vivienda que genera tantos empleos de construcción, tiene que ver con probablemente un gobierno que está consciente de que será un año de retos. Tal vez la pregunta para mí, Marco, Luis, Luzma, es sí, coincidiendo con Marco, si esto se pudiera extender a otros estados, especialmente en estados que tienen una historia, pues, de algún modo más profunda de levantamientos del magisterio. Yo considero que es un tema también de liderazgos, de cómo buscas un liderazgo en positivo, cómo hay necesidad de aplicar la política en el tema de, bueno, ni yo gano todo ni pierdo todo, ¿no? De llegar a un equilibrio y buscar una forma eficiente, pues, de buscar ser mejores, pero bueno, cuando no hay esa intención por parte de los líderes sindicales e incluso pues de los gobiernos, pues se vuelve muy complicado y entonces algo que era un problema menor o que era un tema fácil de solucionar se vuelve de gran magnitud y provoca que le decimos en Zacatecas pues que despierde el tigre magisterial, que no es cosa fácil y que después para calmarlo pues también no será tan fácil. Yo creo que acaba saliendo más caro una vez que sale a la calle, meterlo tiene un costo político y social diferente. Pero yo lo que les preguntaría a los tres es, ¿ustedes anticipan que este sea un año de manifestaciones? Porque caray, la Ciudad de México lleva 2 días de manifestaciones, amenazas de cierre de carreteras, ahora Zacatecas. No se hable de otros estados del norte. Ustedes, Rodrigo, Luis, ¿tú cómo lo ves? Yo no anticipo que vaya a ser algo atípico, que se vaya a salir del presupuesto. Digo, todos los años tenemos manifestaciones en diversas partes del país. Yo creo que habrá puntos focalizados en aquellos estados que tengan procesos electorales. Por ejemplo, Veracruz es un estado que este año renueva el 212 de sus alcaldías. Entonces, eso genera una serie de dinámicas distintas y creo que en aquellos estados donde haya elecciones particulares puede darse estos fenómenos de manifestaciones, porque como decía Luis María, casi siempre va aparejada, ¿no?, la protesta social, el conflicto laboral con este componente político, ¿no? Luzma, entonces, ¿qué esperamos que suceda en los últimos 30 segundos antes de que nos corte? Pues bueno, la renovación sindical de los 10 sindicales va relacionada a las elecciones del 2027 de Zacatecas rumbo al cambio de gobernador, que la verdad se anticipó bastante. Híjole. Marco, ¿quieres agregar algo más? Desafortunadamente se juntan los problemas presupuestales con los temas políticos. Creo que sí vamos a tener sorpresas en lo que resta del año.
Qué caramba, sí. Se espera un año complicado. Muchas gracias por traer este tema, Luzma. De repente no hablamos suficiente de Zacatecas. Gracias, nos vemos después del corte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.